porque bueno, entiendo que algunos por el horario. Listo. Gracias. Bueno, pues el objetivo de este taller es poder simplificar y aclarar principalmente la forma en la que están, en que los documentos que están en consulta pública, los documentos y los archivos, cómo poder, digamos, abordarlos para poder hacer propuestas, comentarios y, bueno, para revisarlos en primera instancia. Entonces, preparé una presentación. Voy a compartir mi pantalla. Ok. Bueno, el objetivo es saber cómo, dónde y cuándo revisar, proponer, comentar sobre los instrumentos de planeación. Desde el pasado 1 de agosto inició la consulta pública de 3 instrumentos. Es las 2 actualizaciones de los programas subregionales, el de Todos Santos, el Pescadero y las Playitas, y también la actualización del programa subregional de desarrollo urbano de los Barriles y el Cardonal, y el programa parcial Los Planes, Ensenada de Muertos y El Sargento. Esta es la orden del día, es lo que estaremos viendo en la sesión de hoy. Primero la estructura del documento y de la cartografía, los elementos básicos de cada apartado del documento, o emitir y hacer llegar las observaciones y propuestas, y fechas importantes. Bueno, como les comentaba, inició el pasado 1 de agosto el periodo de consulta y termina el 29 de septiembre. Entonces, bueno, estas son las primeras 2 fechas que son importantes y, digamos, es el marco, lo que enmarca esta consulta. Y bueno, lo primero es que señalar que el INPLAN habilitó una página en la que tiene diferentes pestañas: la consulta del PDU, que es un PDU, la recepción de propuestas, el marco normativo y el proceso de formulación. Voy a irme a la página. Esta es la página. Espero que ya estén familiarizados y si no, bueno, pues que puedan explorarla pronto. Aquí el INPLAN tiene una infografía con información que consideró importante poner, y aquí es importante tener en cuenta el cronograma y que hay un enlace de Zoom para todas las sesiones virtuales, que son los jueves de 12 a 2 de la tarde. Bueno, pues en cuanto a los documentos, están para descargarlos, solo hay que hacer clic en cada uno de los no sé, de los logos que tenemos aquí, y se va a descargar cada archivo, bueno, los archivos correspondientes a los instrumentos. Esta es una vez descargados los archivos, esta es la estructura de cada una de las carpetas. En todos los casos van a encontrar, aquí lo estoy señalando, la memoria técnica. La memoria técnica es el documento del proyecto de programa. Es decir, en este está contenido todos, todos los alcances, y también van a encontrar aquí, o vamos a encontrar aquí, los mapas, la cartografía correspondiente a cada uno de los apartados. Entonces, entiendo, y por lo que he revisado, y no sé, también ustedes, sí, como ven, cuando entramos a ver la memoria técnica, la calidad de la cartografía no es legible. Entonces, para eso está el anexo cartográfico. Entonces, bueno, paso número 1, la memoria técnica. Este es un ejemplo. Sí, Eduardo. Sí, ¿qué tal? Oye, una duda. ¿Estás proyectando Sí. algo? Bueno, yo no estoy viendo, no sé si soy yo
o si soy el único que no ve, o si los demás. Yo sí veo la pantalla de Hola, Gaby. sí vemos, sí vemos. Ah, perfecto, aquí le busco, aquí le muevo. Gracias. Listo. Bueno, esto es el, el índice, la estructura del documento de la memoria técnica. En este caso, verán que tenemos fundamentación, diagnóstico, planeación, gestión y monitoreo. Esta es una clasificación o es un agrupamiento que me permitía hacer con el fin de facilitar el entendimiento del contenido de la memoria. Son documentos de más de 350 páginas que puede resultar abrumador. Entonces, cómo se conciben y cómo se elaboran los instrumentos de planeación son principalmente como en estos 5 grandes apartados o en estas partes. Está la fundamentación, el diagnóstico, planeación, gestión y monitoreo. Todos los instrumentos de planeación, digamos, tienen este proceso y tienen esta lógica. Entonces, si bien los documentos que están disponibles no están clasificados de esta forma. El objetivo de esta clasificación es poder, digamos, como fraccionarlos y enfocar los diferentes intereses y los recursos, ¿no? Para la revisión en estos grandes temas. Esta es la estructura simplificada de la memoria técnica. La fundamentación principalmente está compuesta por la introducción, la delimitación del área de estudio, el fundamento jurídico, la justificación y los objetivos. El diagnóstico es, en todos los casos, incluye el análisis del ámbito regional, del medio físico natural, del ámbito socioeconómico, el medio físico construido, movilidad, infraestructura, y hay una síntesis del diagnóstico. En el diagnóstico particularmente verán que hay hay subtemas que fueron desarrollados, pero digamos, este es el resumen o los grandes temas dentro del diagnóstico. También en el caso de planeación está el pronóstico, los escenarios, las estrategias generales, la zonificación primaria y secundaria, objetivos, estrategias, las líneas de acción, los proyectos, que aquí lo llaman proyectos activadores del desarrollo, y programación y responsabilidad social. También en esta parte que estamos llamando planeación, es, digamos, donde queda toda la parte estratégica, las propuestas y la normatividad. La otra sección es instrumentos, que aquí es los instrumentos jurídicos, financieros y de participación que se plantean para que suceda lo que está planteado dentro de las estrategias y de este apartado de planeación. Y el último apartado, el último grupo es sistema de monitoreo y evaluación, que debería de contener indicadores de seguimiento y de evaluación para la ejecución del programa. Aquí, como les comentaba, seguramente se han encontrado que la calidad de las imágenes contenidas en la memoria técnica en el documento no son legibles a la hora de querer hacer acercamientos o ver a detalle algunas de las cosas. Entonces, hay 3 principales apartados que contienen gráficos y que contienen mapas, que es la fundamentación, el diagnóstico y el apartado de planeación. La descarga de los archivos, en la descarga de los archivos dentro del anexo cartográfico, van a encontrar en todos los casos un archivo que es el mapa base, y van a encontrar 4 carpetas
Y aquí, digamos, en este esquema que tenemos aquí abajo, es si quiero consultar el ámbito de aplicación del instrumento, me tengo que ir al apartado que dice regional. En este apartado regional, los mapas son, digamos, de una escala mayor a la del polígono del ámbito de aplicación del programa. En el caso de diagnóstico, es necesario que se revisen dos carpetas, los archivos que están en la carpeta de diagnóstico y en la carpeta de acercamientos. En el caso de acercamientos es el análisis, está ahí el análisis y los resultados de los zooms y hay zooms a las localidades principales, ¿no? Está Pescadero, están Los Planes, está El Sargento, Todos Santos. Entonces, digamos, tiene esto en estos archivos, en los mapas que están dentro de acercamientos, corresponden a la parte de diagnóstico y corresponden a un acercamiento muy puntual de las principales localidades. Y bueno, en estrategias está principalmente las políticas y la zonificación aplicable. Y pues bueno, esto es, no sé, tal vez resulta muy básico para algunos, pero bueno, no quería obviar esta forma de poder vincular estos archivos que se llaman, ¿no? Que están dentro del anexo cartográfico y lo que dice el documento. Y también porque en algunos de los comentarios en otros talleres hacia el consultor era que la resolución no era, de los mapas no era la óptima para la revisión. Entonces, pues bueno, no quería obviar esto. Y no sé, veo que en el chat tienen... no, pensé que había alguna pregunta en el chat. Bueno, entonces, no sé si hasta aquí hay algún comentario, observación, pregunta. Y por momento no. Muy buenas tardes a ustedes. Discúlpame. Soy Andrés, hola Linona, Gabriela. Y yo presto una computadora de Terry Lim. No hay mi computador por casi 2 semanas morir. Yo ordeno uno nuevo, pero no hay acceso a mi correo electrónico y otra cosa. So discúlpame mucho. Y, No te preocupes, Andrew. Te podemos decir Terry hoy. Ok. Ok, bueno, entonces esto es el primer acercamiento y o sea, cómo acercarnos y cómo poder vincular mapas con documento. En cuanto a los elementos básicos de cada apartado del documento, también, digamos, este agrupamiento en estos 5 grandes apartados no es, responde a que hay objetivos que hay que cumplir, ¿no? No es solamente una ocurrencia. Entonces, aquí me parece importante que a la hora de revisar tanto los documentos como la cartografía tengamos en cuenta que toda esta parte de fundamentación, de diagnóstico, de planeación, gestión y monitoreo tienen objetivos muy específicos. En el caso de los temas desarrollados dentro de fundamentación, el objetivo es reflejar cuál es el objetivo del programa, los antecedentes, la alineación con acuerdos y normas nacionales e internacionales, así como la justificación de su elaboración y o actualización, que es algo también que se ha preguntado en los diferentes talleres. Entonces, dentro de estos temas que abarca la fundamentación, tendrían que responder a esto. En el caso de diagnóstico, debería de presentar la problemática, necesidades y demandas de los habitantes y la localización de estas en el territorio.
Y bueno, aquí también tener en cuenta que la importancia del diagnóstico es porque es la base para la definición de los temas desarrollados en la parte de planeación, que son los escenarios, las estrategias, la zonificación y, bueno, los proyectos estratégicos. Pasando al apartado de planeación, el objetivo es definir escenarios, estrategias, metas y proyectos que respondan a las necesidades identificadas en el diagnóstico, además de establecer usos y destinos del suelo con criterios específicos y claros para la comprensión y aplicación. En el tema de gestión, se deben definir los instrumentos de financiamiento, de planeación y regulación, adquisición de suelo, control y fomento necesarios para la implementación del programa. Este tema de gestión es importante tenerlo en cuenta y revisarlo y proponer, porque es en este apartado, en la parte de instrumentación, de gobernanza y gobernanza, es donde va a quedar establecido cuáles son los pasos a seguir para que se pueda ejecutar lo que establece el programa y pues eso también permita pues dar seguimiento y monitoreo a la ejecución, ¿no? Es decir, tiene que, es el cómo, el a través de qué se va a posibilitar lo que se plantea en la parte de estrategias y zonificación y proyectos. Y por último, el monitoreo debe contener un plan de monitoreo e indicadores para la consecución de los objetivos, estrategias e implementación del programa. También este apartado es importante porque resulta una herramienta para que los ciudadanos, tanto, digamos, los funcionarios encargados de aplicar, de ejecutar los instrumentos, como los ciudadanos, puedan dar seguimiento a qué se hizo, qué no se hizo. Entonces, y en un futuro, pues a partir de esto, ¿no? Y de estos indicadores y de monitorearlos, pues facilitar y tener muy claro si es necesario y qué es necesario y por qué es necesario que se actualicen o se elaboren instrumentos de planeación. Entonces, bueno, este es el resumen y digamos como el espíritu al que debe responder cada uno de estos grandes apartados. Y en esta tabla, en la parte de abajo, es de qué página a qué página encuentran estos temas, ¿no? Por si alguien quiere directamente irse a revisar la parte de monitoreo en el programa parcial, pues sabe que, ¿no? Se va a poner a trabajar y a leer de la página 352 a la 360. Digo, es importante revisar todo el documento porque, ¿no? es un engrane de procesos pero bueno, a lo mejor puede encontrar cosas que le interesen de acuerdo a los objetivos del apartado en los documentos. Entonces, bueno, esto es así un resumen por si alguien quiere específicamente o si tiene dudas en dónde encontrar qué cosa. Principalmente lo que más, digamos, resulta de interés es la parte de la zonificación primaria y de la zonificación secundaria. Entonces, bueno, en este caso también las fichas de uso, las fichas técnicas de uso de suelo, que no sé si ya todos las conocen, y si no, ahorita vamos a ver una introducción a ellas, están, ¿no? Corresponden a la parte de planeación y las podrán encontrar y consultar en estas páginas, ¿no? Según sea el instrumento que corresponda. Entonces, bueno, aquí voy a parar otra vez. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. O seguimos.
Seguimos. Yo te digo aquí si levanta la mano. Ok. Dentro del documento, como les comentaba, dentro del apartado de zonificación están las fichas de uso de suelo. Lo que estamos viendo en la pantalla es una ficha. Cada ficha está compuesta por 3 páginas donde hay una descripción del uso de suelo, donde hay esquemas de cómo se ven o cómo se ven, sí, cómo se ven en volumen estos usos de suelo. Y también están los coeficientes de suelo, que aquí más allá del COS y el CUS hay otros 2 coeficientes que igual vamos a ver adelante. Hay diferentes criterios y condicionantes y está también la compatibilidades de giros, digo, además de otras normas, pero bueno, aquí lo que estamos viendo es que cada uno de los usos de suelo, que me parece que son 16 usos de suelo los que se están proponiendo, todos y cada uno tienen una ficha de uso de suelo. Entonces, bueno, aquí para revisar un uso de suelo que sea de su interés, es necesario que se revise completa la ficha con ¿no? Con estas 3 páginas y estos 3 grandes componentes. Voy a pasar a ¿no? La compatibilidad de giros. Aquí, en la compatibilidad de giros, es donde se establece cuáles son los usos permitidos, los usos no permitidos y los usos condicionados. Voy a regresar a la ficha. En esta ficha es el resumen de todo de lo que aplica y de lo que no aplica a cada uso de suelo. Sin embargo, van a encontrar de manera general una matriz de compatibilidad. En este caso, para consultar los usos permitidos, no permitidos y los condicionados, dentro de los archivos, ¿no? Ya vimos dónde encontrar la memoria técnica y el anexo cartográfico. La matriz de compatibilidades la van a encontrar, digo, aquí es la de Ensenada de Muertos, ¿no? Es el ejemplo que tomé, pero entonces la consulta, digamos, a la hora de estar revisando la compatibilidad de giros, es necesario ir a este archivo. En este archivo vamos a encontrar, es esta tabla. En este caso, el ejemplo de la ficha que teníamos corresponde a un uso turístico de alta densidad. Entonces, en esta matriz, vamos a ver, por ejemplo, que la vivienda unifamiliar en predios que están con frente a vialidad primaria está prohibido. En el caso de, igual, vivienda unifamiliar, cuando el predio está con frente a vialidad local, es un uso permitido. Entonces, bueno, este es, digamos, el mismo, digamos, el mismo giro, que en este caso es unifamiliar, que depende, o sea, que si está prohibido o permitido, depende de la localización del predio respecto a una vialidad y a la jerarquía de este. Entonces, bueno, no sé si alguien tiene alguna duda hasta ahí o algún comentario. Sí. Hermano tiene una duda. Ajá. Muchas gracias para explicar esta tabla porque no he comprendido casi nada de esta. Lo que no comprendo son los números 15, 13, 12 y a qué cosas se refieren.
Y la otra pregunta que tengo es, me parece que en las categorías para arriba, donde dice habitación rural y todo, no hay las zonas de conserva, ¿verdad? Entonces, casi parece que no son permitidas construcciones en las zonas de conservación. Entonces, dos preguntas. ¿Cuáles son los números en esta tabla? No lo sé. Y otra cosa, ¿es verdad que en las zonas de conservación no se permiten construcciones? Ya. Gracias. Sí, no, a ti. Aquí, este 15, por ejemplo, es un uso condicionado. Voy a regresar, si me lo permite. Aquí. Aquí dice, los usos condicionados 1, 2, 3, 4, etcétera, es el giro con el que puede coexistir, ¿no? Digamos, que está condicionado. Y aquí hay una tabla de condicionantes de giros. Estas son las condicionantes que tendría que cumplir, ¿no? Aquí tenemos del 1 al 17. Entonces, cuando vamos a una tabla y vemos, por ejemplo, que el uso plurifamiliar está condicionado por la condicionante número 15, que se refiere que está sujeto a estudio de impacto vial. Entonces, digamos, esta tabla, y sobre todo para los usos condicionados, tiene que revisarse con esta tabla de condicionantes de compatibilidad de giros, ¿no? No sé si esa queda clara o no sabría cómo Sí, ejemplificarlo. perfecto. No había entendido, pero ahora sí, gracias. Ok, eso en cuanto a este es el ejemplo, ¿no? El sujeto a un estudio de impacto vial, pero vemos que aquí, no es el uso que tomé como ejemplo, pero está no sé, en centro urbano, densidad media, la vivienda plurifamiliar está condicionada al 4 y al 15. Entonces, eso quiere decir que debe cumplir con el reglamento de imagen urbana del municipio y sujeto a la normatividad establecida por la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología, y el 15 que está sujeto a impacto vial, es decir, que estará condicionado el uso de suelo o la licencia de uso de suelo por estos dos, ¿no? Por estas dos cosas que están señalando. En cuanto a hay una cartografía y hay un apartado de políticas que son políticas, en algunos casos hay políticas de conservación que no es que esté prohibido como tal o que esté declarando o delimitando áreas naturales protegidas, pero que sí los usos que son permitidos ahí, en muchos de los casos, son condicionados, que son, aquí es un caso, ¿no? Vemos en esta columna de vialidad primaria y habitacional rural, pues que prácticamente en todo esto está prohibido, ¿no? Entonces, se permite tal vez una vivienda, entonces, digamos que los usos que menos impactan, o los giros que menos impactan, en algunos de los casos son los que se permiten. Pero bueno, creo que tendríamos que hacer un ejemplo o un ejercicio, más que un ejemplo, un ejercicio, tal vez en una zona en específico y ver qué se está planteando en esa zona. Entonces, bueno, ahora lo traigo como de manera general, pero entonces, en conclusión, hay casos en los que hay ciertos usos que se permiten, pero que son de baja densidad o de bajo impacto, hasta donde he podido revisar, y entiendo que tendría que ser así, dependiendo de la política. Una pregunta, Gabriela. Sí. Y por de alta densidad de turístico,
Y ahora nosotros saben este PDU de Los Barriles y otros pueblos es viejo. En este caso, casi todo la mar en 2, 3, 4 cuadras atrás, ahora es una zona de turístico hotel, algo así. Y cuando ustedes finalmente ponen las zonas y las reglas, en ustedes considerar todo, por ejemplo, Todos Santos es una zona de turística, o cómo pone aparte estas zonas urbano, no sé cómo le dije correcto. Por ejemplo, uno de los problemas es estacionamiento, parking. So, por ejemplo, es posible, todos dicen, oh, esta zona es una zona de turístico. Yo no necesitas poner como un lugar para estacionarse. Este proceso de como edificios, diferente tipo de edificios, por ejemplo, multifamiliar, ¿cómo ayúdame un poquito, Alina. I'm trying to ask, how do we distinguish a high-impact tourist zone in a small city or a small town like ourselves that implies everyone coming here as a tourist? Therefore, we can build in ways that don't require us to do parking or those kinds of things. Will the building definition consider that? Or will the tourist zone outweigh and allow people to have higher densities with less parking? Ya, voy a regresar a la zonificación, a la ficha de uso de suelo. Yes. Aquí, bueno, uno, aclarar que, digamos, desde Cómo Vamos La Paz es, digamos, este ejercicio es para facilitar el acceso al documento en cuanto a cómo entenderlo. Nosotros no somos quienes está planteando. Pero, bueno, en este caso, aquí encuentras normas sobre estacionamiento, o sea, en cada una, y no solo para turismo, sino para cada uno de los usos de suelo, encuentras normas sobre estacionamiento, normas de imagen urbana y ecotecnias y de recursos naturales e instalaciones. Entonces, aquí creo que me parece importante que con la información que está disponible y con las fichas, en particular que entiendo que te interesa esta parte turística, digamos, como revisar cuáles son lo que se está planteando específicamente en las fichas de uso de suelo de los barriles, en la zona en la que te preocupa. Y incluso ahí, pues puedes proponer o observar o corregir lo que se está planteando en materia de estacionamientos, de alturas, pero sí es importante, digamos, que cada uno desde nuestros diferentes lugares y conocemos el territorio, dependiendo de dónde vivimos, pues digamos, hacer un ejercicio con estas fichas. Pero, bueno, si hay normas sobre estacionamiento, están planteadas aquí. Cuánto y cómo, pues es donde puedes incidir. Entonces, pues creo que no sé, la idea es que en un segundo taller podamos hacer ejercicios con aplicación de las fichas de uso de suelo en predios reales, en situaciones reales. Entonces, pues, digo, te invito a ti y ¿no? a la invitación al resto que vayamos programando un taller donde podamos hacer este ejercicio seleccionando un par de predios y hagamos el ejercicio aplicando en territorio. Gracias, Gabriela. Gracias. Espero. Sí, el objetivo tal vez se nos olvidó o se me olvidó a mí reiterar, es que todos podamos tener
un buen entendimiento de cómo revisar todo esto. Algunos ya empezaron, algunos no han empezado. Entonces, como para todos estar un poquito más en la misma línea base y tener más herramientas para entenderlo a más profundidad y con más especificidad. Y seguir, ¿no? O sea, y seguir cada quien trabajando en las comunidades que más nos interesan, en los puntos específicos que más nos interesan y tener las herramientas necesarias para poder revisarlo bien y después, si tenemos puntos donde queremos emitir comentarios, hacerlo de la mejor manera a la autoridad, ¿no? Ni Cómo Vamos la Paz, ni Legacy estamos en el INPLAN o dentro del trabajo de estos instrumentos, pero sí estamos muy convencidas de que necesitamos revisarlos a profundidad y entendiendo lo que estamos viendo. Y por eso Gaby, que es la experta, nos está enseñando. Ya. Sí, o sea, como les comentaba, es como, para muchos es el primer acercamiento, o como preguntaban hace rato, es como, ¿qué significa ese 15 ahí o ese 16? ¿No? Es como, primero, cómo poder, digamos, entender los archivos que están disponibles para entonces poder hacer ejercicios y comentar, y ¿no? Proponer incluso, que eso es importante. Pero bueno, voy a continuar. Me quise detener, o bueno, parar un poco en particular en la compatibilidad de giros y en los coeficientes que vamos a ver adelante, porque la verdad es que si no estamos familiarizados con el uso de suelo, el COS, el CUS, alturas, niveles, remetimientos y demás, puede resultar confuso la simplificación que se hizo de los usos de suelo y de las fichas. Entonces, en realidad las fichas son un elemento que es bastante claro, pero para que tengan esta claridad, ¿no? Para que sean así de claros como, no sé, a lo mejor yo lo asumo, es importante tener todos los elementos muy claros, saber dónde consultar o por qué el permitido es permitido o por qué el condicionado está condicionado y a qué están condicionando ese uso. Entonces, en realidad, como vemos, hay un montón de elementos que están contenidos en las fichas de uso de suelo, pero bueno, a mí lo que me parece que puede resultar más complejo es la parte de compatibilidad de giros, que está aquí, y la parte de los coeficientes. Entonces, digamos, por eso traje particularmente estos dos. Y bueno, la matriz de compatibilidad, porque es un archivo que aparece, ¿no? dentro de las descargas de los instrumentos y que de repente es, bueno, y estos, ¿no? Este montón de archivos, ¿qué significan? ¿No? ¿Para qué me sirven? Pero bueno, entonces una es la compatibilidad de giros y están los coeficientes del suelo, que aquí está el coeficiente de ocupación del suelo, que se refiere al área que se puede ocupar dentro de un predio, y el coeficiente de utilización del suelo, que es el número de niveles que se pueden construir y que se pueden traducir, lo que equivale a metros cuadrados construibles. Dentro del coeficiente, hay el coeficiente de absorción del suelo. Es aquí dice, ¿no? Como su nombre lo indica, es la parte de un predio que debe dejarse libre completamente sin construir, con techos, pavimentos, sótanos o cualquier otro material impermeable. Entonces, dentro de este coeficiente de absorción del suelo, que es abreviado, lo encontrarán como CAS, se refiere al área libre que queda del desplante que se puede hacer. Y dentro del CAS está
el coeficiente de terreno natural, que es, los consultores están proponiendo que dentro del área libre haya una superficie que deberá quedar con la vegetación existente sin alterar su estado natural y que sea destinado para un jardín, área verde o arborización con el fin de contribuir a la recarga hídrica y a la conservación de la vegetación. Entonces, cuando vemos en las fichas de uso de suelo cuál es el COS, el CUS, el CAS y el CTN, se refieren de manera muy esquemática a esto, ¿no? ¿Cuáles son, ¿no? en porcentajes y traducidos en superficie y en metros cuadrados? Esto es, ¿no? Parte de lo que contienen las fichas. Me parece que es que a la hora de la revisión y de emitir comentarios y propuestas, como tener muy claro cuál es cómo se ve reflejado lo que se está planteando en el documento y en la cartografía en el territorio. Entonces, pues para poder hacer esos ejercicios, sí me parece importantísimo tener como estos conceptos claros. Y bueno, también por eso, ¿no? el taller bueno, la sesión de hoy, para pues poder después aplicarlos, ¿no? Que podamos hoy irnos a partir de hoy empezar la revisión, enfocar qué parte es la que nos interesa revisar o en la que queremos incidir dentro de estos instrumentos y poder tener talleres o sesiones donde podamos revisar tal vez temas específicos, pero sí, ya que tengamos, digamos, estos conceptos y que entendamos cuál es la estructura y cómo aplicar las tablas de uso de suelo, que también, y si no son claras, pues también es válida esa observación, porque como comentaba al principio, parte del objetivo es que sea claro y legible. Entonces, pues bueno, también todas las observaciones ¿no? en el marco de la consulta y al consultor o a la autoridad, pues es válida y legítima. Entonces, pues también, si esta claridad, si no son claras, pues también creo que es importante señalarlo. Y bueno, en cuanto a cómo emitir y hacer llegar las observaciones y propuestas, los que han explorado la página ¿no? ya habrán visto que hay este formulario y dentro de la página que habilitó el INPLAN para la consulta está este formulario en el que están los datos, ¿no? básicos y permite añadir archivos. Y en estos archivos pueden ser no solo documentos, y también tienen archivos con cartografía, con diferentes extensiones. Se puede hacer llegar por aquí. Desde Cómo Vamos La Paz tenemos comentarios que hemos hecho y también, digamos, como pensando en facilitar y sobre todo por las fechas, poder, digamos, como ser muy contundentes y muy claros y muy específicos con las dudas y con las propuestas, con los comentarios, correcciones y demás. Lo que nosotros proponemos es como en esta gran estructura y en estos, ¿no? Como en estos temas y subtemas, pues señalar, ¿no? Lo que nosotros hemos hecho ha sido señalar el apartado en el que estamos observando o el que estamos proponiendo en una columna,
¿no? Y bueno, la recomendación es señalar de manera puntual el apartado al que corresponde la observación y, de ser posible, indicar página y en el caso de los comentarios, pues poner el nombre del archivo, ¿no? Aquí, este es solamente un ejemplo. Y bueno, también poner otra columna con observaciones y comentarios donde se expresa de manera puntual lo que se observa y se propone. Y en caso de adjuntar información o archivos, lo conveniente es redactar un párrafo con el contenido del archivo que se adjunta. No sé, en el caso de la duda anterior, ¿no? de uno de los comentarios, a lo mejor es ¿por qué en esta zona, no sé, y puede ser una imagen, no puede ser un KMZ, o se adjunta el polígono en el que no debería de permitirse usos turísticos de alta densidad? ¿Por qué? ¿No? Se adjunta archivo. Entonces creo que, o sea, digamos, esta es una recomendación. Se puede... todas las observaciones son legítimas, todas son importantes, y si tienen información, de verdad que es importante, y todavía o sea, y es tiempo, y es el tiempo de poder hacerla llegar a los consultores. ¿Alguien tiene levantada la mano? Sí, hermano, la tiene levantada. Ah, muchas gracias por todo este comentario. Tenía una pregunta general. Me parece de comprender que entonces hay mapas, ¿no? Con zonificación y políticas. En estas mapas puedes ver cuál es en teoría el destino de una área. Y después con este destino tú puedes ver, ok, es esta área, esto es lo que puedes hacer. Y cuando, como casa unifamiliar, casa de muchas familias, y después para cada uno de estos casos puedes ver cuánto concreto puedes poner en el lote, cuánto estacionamiento y todo. Entonces, si las mapas son claras, de una mapa poder esta zona es de alta densidad turística, en la alta densidad turística puede hacer casas y construcciones de este tipo, y estas casas se configuran así como en todos los ejemplos. Entonces, me parece de comprender que las mapas son muy importantes, ¿no? Y tengo unas dudas, un par de dudas, y lo siento, córtame si voy No, adelante. Claro. La primera duda es, no es muy claro cómo el INPLAN llegó a las mapas de zonificación primaria y secundaria, y no me parece muy claro si algo puede ser cambiado o no con comentarios. No es claro, ¿no? Porque las mapas son allá, ¿no? Pero también si tú vas a ver las mapas con definición muy alta, no son mapas en GPS, ¿no? Es difícil comprender, ¿no? ¿Qué pasa exactamente? Y otra cosa, no sé si ellos van a aceptar comentarios y cambiar una parte en otra parte. Esta es la primera duda. La segunda duda es que a mí, como interesado a los senderos y a las áreas naturales, estaba checando con mucho cuidado las relaciones entre zonificación primaria, secundaria y políticas territoriales. Y si no comprendo bien, no puedo comprender todo el resto, ¿no? ¿Cuál casas, cuál construcciones puede hacer? Lo digo porque la primaria, ok, tres cosas: urbana, urbanizable, no urbanizable. Urbana es alrededor urbano, urbanizable parece que está bien si vamos a hacerla urbana, no urbanizable significa quizás sin servicios, sin electricidad, algo así. Ok, hasta acá casi todo claro. Después, si vamos a mirar la secundaria, es un poquito más diferente porque, ok, acá principio a ver unas de estas categorías que comentaste, ¿no? Como media densidad, industria logística y habitacional alta densidad. Aquí está casi correcto, casi tiene sencillo. Pero después,
si tú vas a ver cosa me dicen las políticas territoriales y cuando hablan de dunas, diciendo, entonces la zona de la bufadora, ¿no? La cuesta, es todo en política de conservación riesgo, pero es también de alta densidad. ¿Cómo pasa no comprendo. No comprendo cómo se va del distrito de zonificación secundaria a la política territorial. ¿Cuál es la lógica entre una mapa y la otra? Y la otra cosa, en la zonificación secundaria, casi todo el territorio es no urbanizable. Pero, ¿cuál es la diferencia entre en este no urbanizable? Si vas a ver la política territorial, hay diferencia entre no urbanizable de color amarillo, de color rosado y todo y quizás no lo comprendo bastante bien para ver cosa significa en relación a todas las otras tablas de construcciones posibles, imaginables, cuánto concreto, cuánto vamos a cubrir del lote y todo ¿Soy solo yo que no comprendo esta relación entre las tres mapas o? Creo que, bueno, me parece que esta consecución que tienes o sea, que tienes clarísimo justo cómo hacer la revisión y cómo aplicaría o cómo hacer la revisión. Eso me da mucho gusto que lo tengas tan claro y aparte, bueno, lo primero, ¿no? Si van a aceptar cambios o no, pues justo es el momento de señalar por qué tendría que haber cambios en lo que se está planteando o por qué si no está bien sustentado o si es aceptable y es correcto. Entonces, pues las observaciones y si son aceptadas o no y por qué, en caso de que no sean aceptadas o los comentarios, tienen que ser respondidos de manera puntual y formal. Y entonces, digamos, esta observación o esta duda de si aceptan o no los cambios, sí, pueden ser aceptados y tienen que justificar por qué. Y en caso de que la respuesta sea negativa, pues también tiene que haber una respuesta. En el caso de la zonificación primaria. ¿Puedo agregar algo, Gaby? Perdón, antes de que Sí. pases a esa segunda pregunta. Yo tengo entendido que a lo que el INPLAN está obligado, entre comillas, por ley, es a responder de recibido, aceptada o no, pero lo hacen, si te dicen, recibimos tu comentario, hermano, y no lo aceptamos, te pueden decir muy fácilmente por falta de justificación técnica o cosas así, como que no hay una gran elaboración en la razón de por qué no se acepta un comentario, ¿no? Como que sí recibes una respuesta, sí o sí, por ley, pero no te van a explicar a grandes rasgos. O sea, entonces, a lo que quiero llegar con esto es, entre mejor justificada técnicamente y con como datos duros, anexos de información formal, o académica o de ese tipo, es mejor el comentario. Es más, ¿perdón? Hicieron algo a la Junta que van a responder el lunes después o algo así. No Sí, comprendí muy bien. sí. Pero sí. Entonces, Sí, yo he hecho el error de poner mis comentarios el día que he leído el documento, entonces vamos a ver qué pasa y después si no voy a poner otros, ¿no? Yo tengo una impresión que es personal, que los están revisando a cómo van llegando. Entonces yo tengo la impresión, y ahorita me dices, Gaby, de que entre más pronto mejor,
así porque tienen más tiempo de revisarlos a profundidad y tomarlos en cuenta, pero tienen que estar como entre más pronto y mejor hechos y mejor fundamentados. Porque si los mandamos el 28 de septiembre, o sea, van a tener 2 días, 3 días y emite respuestas tempranito en octubre. Sí, vamos a ver qué pasa. Puse como un par la semana pasada, no entendí nada. Vamos a ver qué pasa. Y sí, justo este tema de las audiencias públicas virtuales, creo que este tipo de preguntas, ¿no? Este tipo de dudas como cómo lo van a aceptar o no y de por qué el Implan está, digamos, estableciendo esta zonificación primaria, que bueno, en realidad no es el Implan, son actualizaciones y lo que ha dicho tanto el consultor como el Implan es que no habrá cambios ni modificaciones en la zonificación primaria y en la zonificación secundaria que ya está establecida en el caso de los 2 programas subregionales y ¿no? En los que están vigentes ahora. Y en el caso del programa parcial, pues no va a cambiar la zonificación que establece el del Centro de Población de La Paz. Eso es lo que se ha manejado, ¿no? Desde la parte técnica de los consultores y también del Implan. Aquí lo que me parece importante y, digamos, es como poder hacer estas preguntas y aprovechar estos espacios, o este espacio, ¿no? de las audiencias virtuales que se están haciendo los jueves, que, donde está tanto el Implan como el consultor. Entonces, creo que, digo, aunque hay temas, ¿no? Aquí está, ¿no? Dentro de esta parte de las fechas importantes, están por temas, ¿no? ¿Cuáles son los temas en los que se van a estar enfocando estas audiencias virtuales? Y aquí está, por ejemplo, el tema de zonificación primaria, políticas de desarrollo y dosificación de crecimiento, que es justo lo que preguntabas, hermano, de cómo cómo se están vinculando la parte de zonificación con la parte de políticas. Tendría que haber una congruencia, o sea, en esto que señalas particularmente, ¿no? De por qué si es una política de conservación, resulta que estás poniendo usos de alta densidad, ¿no? Digo, de principio es algo que no resuena como algo compatible. Entonces, de manera puntual y específica, según la información que está publicada en la página para la consulta del Implan, está programado para el 17 de agosto este tema, ¿no? Creo que es importante y que es además una pregunta interesantísima y que creo que la aclaración por parte de los técnicos y del Implan va a ser importante y que pues, se puede responder, digamos, al momento dentro de la consulta. La sesión pasada, bueno, esta primera audiencia virtual, se trató sobre el diagnóstico. Sin embargo, había había personas interesadas en tratar otros temas, particularmente lo de zonificación, porque ¿no? es un tema complejo, pero por ley se tiene que explicar todo el proceso en caso de que haya personas que no han estado involucradas antes. Lo que el Implan ofreció el pasado martes es poder tener dentro de Zoom salas con temas de interés distintos. Entonces, pues creo y me parece interesantísimo y ojalá puedas estar este próximo jueves y poder plantear estas dudas específicas para el Implan y para el consultor. Entonces, me encantaría poder ser yo la que lo resuelva, pero todavía no llego a esa revisión, a ese detalle de revisión.
y pues ellos son los indicados para dar una respuesta en estos sentidos. No, porque el elefante en este cuarto es que todo está verde, ¿no? En la zonificación secundaria y primaria, pero después, si miras a las políticas, hay diferencias y no es muy claro cuál es la diferencia. Pregunto a ustedes porque no fue muy fácil comprender solo, ¿no? Si miras un segundo a la política, a la mapa de políticas territoriales, que es a la página 195. Primera cosa, las fronteras entre las áreas no son muy bien definidas, ¿no? Porque hay parte que no son líneas, que no siguen carreteras y nada. Y la otra cosa, es difícil comprender exactamente la diferencia entre los colores. Porque en realidad todo es verde como zonificación secundaria. Lo digo porque como residente del Sargento comprendo que la parte que es urbana va a ser quizás con más densidad y es quizás malo, pero es un malo necesario porque ahora no es muy densa. Entonces, como quizás sabe, me concentro más, me enfoco más sobre lo que pasa en las áreas que no son urbanizadas ahora para que siempre haya lugares verdes y abiertos y naturales alrededor de la parte urbana. No sé cuál es la parte que ustedes cuidan más, ¿no? De este plan. No soy muy enfocado en cuánto concreto puedes poner en un lote. Es una lástima, pero el lugar es muy bonito y más gente llega y la densidad es muy baja ahora y quizás necesita ser más grande. Mis comentarios son todos relacionados a lo que pasa en la zona verde de la zonificación secundaria, ¿no? En lo que pasa afuera de la parte de densidad. Y como he dicho, si miro a la mapa no puedo comprender, hay una zona de color purple, viola, y hay una zona amarilla, ¿sí? Y no sé exactamente cosa es permitido en estas zonas y en la zona rosada. La parte donde vivo y la parte donde hay las tiendas y todo, claro, no voy a contestar si una cuadra necesita ser de alta densidad o de baja porque vivo allá. Lo que pasa, pasa. Para mí es la parte más importante lo que pasa fuera de esta área. Solo por darle un poco de... no nos conocemos, así ahora sabes lo que es más importante por mis comentarios. Ya, pues, o sea, lo que sí, te digo, no tengo el detalle ahora, ¿no? De la revisión del documento. Lo que sí es que las políticas tienen que estar vinculadas y ser congruentes con la zonificación, ¿no? Con la zonificación primaria, en primera instancia, y con la secundaria, principalmente con los criterios o con los usos y con los usos condicionados. Entonces, sí tiene que haber una congruencia, pues, o sea, si la política está encaminada, no sé, a la conservación, pues habrá que verlo. Y también tener en cuenta los conceptos, ¿no? Que es algo que señalaba en algún momento los consultores, es que la ley establece que conservación se refiere o sea, hay una definición, ¿no? Que no necesariamente es la conservación, digamos, natural. Entonces, también creo que es importante que tengamos eso en cuenta. Yo lo que puedo ofrecer es como desmenuzar esta, ¿no? O tener, esquematizar esta parte de las políticas y a qué se refieren y poder vincularla con la parte de zonificación. Sin embargo, creo que es un tema que sería y yo también me comprometo a llevarlo en la siguiente, en caso de que no puedas participar, en la siguiente audiencia pública,
y poder proponer que para el taller del 17 se pueda ¿no? tener esta claridad de vinculación entre las políticas, la zonificación primaria y la secundaria de los sitios, ¿no? de los tres polígonos donde se están haciendo los instrumentos. Y bueno, pues eso es lo que creo que podemos hacer. ¿Alguien tenía la mano levantada? Sí, yo nomás quería como comentar, pero ya no viene tanto al caso, pero creo que tal vez sea útil mi comentario, que hay que, o sea, aprendiendo en este proceso cómo funcionan estos instrumentos y el objetivo de los consultores con estos instrumentos, cómo ellos ven el territorio y la urbanización. O sea, ellos consideran muchas cosas que tal vez a los residentes no nos termina de convencer, por ejemplo. O sea, consideran una mezcla de densidades más altas y sus tipos de uso de suelo mixtos para no tener la población tan desparramada o spread out, por así decirlo, y poder conservar más área verde o no urbanizable alrededor. Entonces, como que la complejidad pues es alta. Creo que eso no es novedad. Eso no es novedad para nadie aquí, pero sí, o sea, como se conceptualizan estas cosas y estos planes, no es tal vez lo que como residentes consideramos óptimo, pero así es, ¿no? Y de eso creo que no nos podemos como zafar, pero sí, hay que preguntar todo, hay que estar seguros de que estamos entendiendo qué es la propuesta, por si tenemos comentarios fuertes que hacerlos y hacerlos de la mejor manera, ¿no? Y bien fundamentados. Otra cosa, quizás a mucha gente, al pueblo le interesa también, decimos, si es, puedes quizás mostrar de la zona de utilización de zonificación secundaria. Si no la tengo acá, puedo compartir mi pantalla como quieras. Puedes quizás mostrar la secundaria. Acá es muy difícil ver, pero hay muchos detalles y quizás si eres un desarrollador o una persona que le interesa invertir en lotes, construcción y todo, es muy importante todo este detalle. Puedes ver cómo cuadras diferentes tienen colores diferentes y es todo en muy gran detalle. Y el otro tema es que no pienso que van a aceptar comentarios para cambiar lo que pasa en alta densidad o baja densidad o algo así, porque pienso que es estándar en La Paz también, no sé, este es también otra cosa, ¿no? ¿Puedo mostrar mi pantalla así es por el ejemplo? Si no... Sí, okay, no. sí, me gustaría nada más cerrar con Sí, claro. con la orden del día. Y aquí también es importante también tener en cuenta que el ámbito de aplicación, que es, ¿no?, los polígonos a los que van a encontrar en cada uno de los instrumentos, habrá digamos, el detalle y los usos y destinos del suelo, que son principalmente donde se establecen las densidades, el COS, el CAS, el CUS. Tienen que ver con la zona urbanizada y la zona urbanizable y los criterios y especificaciones, sobre todo en esta parte. Los programas de desarrollo urbano, pues justo están enfocados a, digamos, establecer y definir estos usos y destinos, los criterios y la normatividad, digamos, enfocado a esta parte donde sí se puede llevar a cabo el desarrollo urbano, establecer los cómo. Puede establecer criterios y políticas dentro del área no urbanizable.
Sin embargo, también creo que es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, regresando al último punto que tenía hoy para la sesión, es las fechas importantes, que son estas audiencias virtuales, que de verdad me parece que es un espacio que se puede aprovechar. Estas dudas específicas y además creo que o sea, van dirigidas, pues, en este caso al INPLAN, que es el que se ha encargado del proceso, y a los técnicos, que son el equipo de urbanística, han mostrado bastante apertura. Entonces, pues, aprovechemos estos espacios y dirijámoslo hacia lo que les interesa. En este caso, me parece importantísimo lo de vincular las políticas y la zonificación. Entonces, pues creo que aunque esté establecido en la agenda que este tema será el 17, desde el próximo jueves podemos ir, digamos, expresándolo y demandando claridad en este sentido. Entonces, bueno, aquí está. Este es el desmenuzado. Estas son las audiencias virtuales, son todos los jueves. Aquí van a encontrar los temas que están planteadas y agendadas, los temas agendados. Y la primera audiencia presencial en Todos Santos es el 23 de agosto. El 24 va a ser en Los Barriles y en el Sargento será el 25. El INPLAN quedó de confirmar horarios y fechas. Perdón, el horario y el lugar. Las fechas están establecidas. Y bueno, estas son las presenciales. Y esto es septiembre. Hay audiencias virtuales, hay 3 programadas. Aquí están también los temas agendados. Y hay 2 audiencias presenciales. Esto será en la ciudad de La Paz y entiendo que se tratarán ¿no? todos los instrumentos en esta. El último recibir observaciones es el 29 y el 6, ¿no? Entiendo que habrá respuestas a las observaciones recibidas en el periodo de consulta. Es importante que se hagan llegar por escrito, o sea, para poder tener una respuesta por escrito, es necesario y es importante que se hagan llegar de manera física, bueno, de manera escrita, todas las dudas, observaciones y propuestas. Entonces, se pueden ir haciendo desde ahora, se pueden ir haciendo desde el pasado 1 de agosto. Entonces, pues bueno, yo no sé, creo que alguien quería compartir pantalla. No sé si alguien más tiene alguna duda, comentario, observación, propuesta. Pues eso es, digamos, lo que tenía preparado y bueno, bajo el objetivo que se planteó en la sesión. Muchas gracias. Sí, Gaby. Creo que por más que, bueno, yo traté de revisar el instrumento y de alentar a mi comunidad, ¿no? A revisar el instrumento antes de, tu explicación sirve mucho. Espero que ahora sí lo revisemos más. Tenemos aquí al director Sergio. Adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sergio Aguirre. Gracias, Gabriela, gracias, Alina. Creo que este ejercicio a todos nos sirve muchísimo, nos permite tener un panorama muy amplio. Ante la invitación que nos había compartido Alina y en revisión del documento, yo quiero externar una preocupación. Esta preocupación tiene que ver con los datos y los contenidos que están dentro de la propuesta que se está presentando. Sí, es una propuesta, es un documento de 300 y tantas hojas, pero hay algunos aspectos que creo que a todos nos deben de llamar la atención.
Comparto la preocupación de la zonificación. Si no hay una zonificación clara, no solamente nítida, de pronto podemos caer en interpretaciones o en suposiciones. Pero antes de eso, en la primera etapa, me llama la atención que esta propuesta que hace la consultoría, muy profesional, entiendo, pero creo que hay algunos aspectos que debiesen ser revisables, como cualquier documento. Claro. Voy a plantear algunos que me llaman la atención. El tema de los tiraderos, donde plantean solamente un tiradero, que es el de la comunidad, bueno, en Sargento La Ventana. Hay otro que está ubicado en los planes, que tiene un impacto de verdad que va a redundar también para la bahía en función de que esté en una zona lamentablemente de inundación constante. Y me ha tocado ir a verlo con alumnos, pero no hacen referencia a él. Y quiero comentar algunos aspectos que me llama la atención. No sé si porque solamente en esta ocasión se llevó a cabo una investigación documental en su gran medida, pero no etnográfica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tema en el que yo me desempeño, en el tema educativo, concentran como oferta educativa primaria, secundaria, bueno, preescolar, primaria y secundaria, pero no lo que es el nivel bachillerato. ¿Por qué para nosotros impacta? Porque nosotros generamos, o mejor dicho, egresamos alumnos con un perfil de ecoturismo y un perfil de servicio de hotelería, y el subsistema al que pertenezco hace 5 años hizo una modificación con la intención de que los residentes, los hijos de los residentes, los jóvenes que estudian, pudieran tener la oportunidad de ser considerados como parte de la contratación de los jóvenes que puedan acceder a los puestos de trabajo. Y por eso, tanto con Chilochil como con Casa Tara, o sea, con Miguel y con otros, hemos desarrollado el tema de educación dual. Pero el hecho de que no consideren eso, siendo que estamos dentro de CIGEP, que es la base de donde sacaron la información de los niveles educativos, me parece que genera un documento incompleto. Hay algunos datos que me parece que son vitales para que las autoridades en su momento, y hablo de la autoridad municipal o estatal, tomen decisiones en las políticas públicas, sobre todo dotación de servicios. Hay unos aspectos que me llaman la atención. Uno de ellos, se los comparto porque es muy amplio el documento. Si bien reconocen que en el Sargento de la Ventana no existe drenaje, aparece una gráfica donde dice que el 94.27% de las casas habitadas tienen drenaje. Hacen la acotación de que es a través de las fosas sépticas. Me queda claro, pero creo que no queda claro, sobre todo para futuras, más allá de inversiones, de determinaciones de presupuestos gubernamentales para poder impulsarlo. Hay algunas, yo le llamaría inconsistencias que son, y no quiero monopolizar, quiero externar la preocupación de por qué hay algunos aspectos que si en el documento no quedan como es en la realidad, posteriormente las autoridades o quienes tomen decisiones de política pública sobre este documento, pues lo van a hacer en base a información no actualizada o información incompleta. Esa sería la preocupación. Hay un dato que me parece muy interesante donde hablan de la capacidad o la disponibilidad de habitaciones. Es en la página 119, la tabla 68, donde su fuente es Datatur, y establecen que son 25 cuartos disponibles de hotel y que para el 2040, perdón, solamente se van a requerir 31 cuartos disponibles. Por lo menos así se lee esa gráfica. No sé si hay algún otro tipo de codificación diferente. Establecen que no hay bibliotecas, que se requiere un palacio municipal, hay un cuadrito, y no toman en cuenta, por ejemplo, que existe una delegación en los planes. Gran parte del documento, y entiendo, por supuesto, la relevancia, se centra entre lo que es el Sargento La Ventana, pero no toma como referencia, si bien información de los planes, pero casi todas las gráficas se centran en esta área de desarrollo.
entiendo que es la que puede tener mayor potencialidad y para muchos de nosotros es una preocupación primordial. Estos son algunos aspectos que, y agradezco, Gabriela, porque nos ilustras de cómo generar una consulta, una aportación. A lo mejor algunas de estas tienen una explicación o tienen una lógica que los que no estamos familiarizados con estos procesos lo pueden existir. Y la segunda parte que quería comentar. Hace un momento, hermano comentó algo que me pareció muy interesante. La zonificación tiene algo, voy a comentar una pequeña experiencia de un servidor. Un servidor tiene una propiedad y le digo al ayuntamiento, a su dirección de medio ambiente, le mando un oficio y le digo, oye, requiero, en base a la página del ayuntamiento, hay una página donde nos marca el procedimiento para poder hacer un derribo o reubicación de árboles. Entonces hago todo el procedimiento, entrego la documentación, solicito para pagar los derechos, la autorización, y la respuesta que me dio el ayuntamiento me pareció muy interesante y que tiene que ver con la preocupación de hermano y yo creo que muchos de nosotros. Ellos me contestan que el área en la que está esta propiedad es zona de CONAFOR, o sea, zona que tiene que ser autorizado por Semarnat y que se tiene que generar un dictamen y bueno, supongo que no sé, casi me dijeron un estudio de impacto ambiental. Pero el punto es resulta que lo que se está planteando, o lo que yo planteaba, no era para una propiedad, era para la posibilidad de que una vialidad que está en el croquis y en los planos de la delegación de toda la vida, pedir simplemente que se autorizara el reubicar algunas plantas e integrarlas al terreno. Cuando me voy a otra fuente que es INEGI, me doy cuenta de que INEGI, dentro de su cartografía, tiene vialidades duplicadas. Si ustedes entran a la página de INEGI, particularmente en alguna zona, hay una vialidad que está duplicada que se llama calle Avenida Asunción. Aparece 2 veces. Yo sé que la nomenclatura es algo que no está concretado todavía, pero creo que ese trámite que queda inconcluso da una muestra de que muchas de las decisiones que pudieran tomarse posteriormente pueden generar dudas, pueden generar interpretaciones muy diversas, pero sobre todo no nos da claridad de cuál sería la utilización, o mejor dicho, el uso autorizado, valga la redundancia, del destino de muchos de los terrenos o de las propiedades. Me parece que hasta que no tengamos, y no vi ningún plano, no sé si ustedes cuenten con alguno, y con esto termino, un plano cartográfico que identifique no solamente las vialidades, no solamente los espacios, sino también las dimensiones actualizadas de muchos de los terrenos, porque lo que anteriormente había sido fraccionado de alguna manera, en algunos casos ya también ha sufrido modificación. Entonces, creo que es una situación que nos permitiría a todos poder solventar y aclarar esta situación. Muchísimas gracias por la atención. Yo te puedo responder un par de cosas. Nosotros estamos bien conscientes de que se están basando en mucha información no actualizada, ya sea de terrenos, parcelas. Todo es porque pues el RAN no ha terminado de actualizar tal cosa. O en específico sobre la ventana del Sargento Los Planes, nosotros hemos dicho varias veces el número de viviendas en la población con la que se están basando las proyecciones no es la correcta. Hay muchos más de 30 cuartos de hotel o lo que sea, pero ellos tienen, y así se justifican, ¿no? Ellos toman fuentes de información oficial, o sea, Secretaría de Turismo Estatal, INEGI, etcétera, el Registro Agrario Nacional. No hay mucho que podamos hacer ahí.
como lo hemos discutido, ¿no? con el Implan. Nos surgen algunas, como SCs, algunas ideas de cómo parapetar, por así decir, información factual y que sea como tomada en cuenta como alguna justificación, pero no estamos ahí todavía. No sé si, bueno, ya continúa Gaby. Tenemos, ya nos estamos llegando a la hora de empezar a cerrar, pero a ver. Sí, aquí lo que comenta Sergio, esta primera parte en cuanto al equipamiento y los proyectos, como bien mencionas, la zonificación y las densidades y demás es una parte importante del programa, pero también los proyectos y como comentaba, en la parte y aquí lo están llamando como proyectos detonadores o activadores. Entonces, estos proyectos tendrían que contemplar a partir de las necesidades, ¿no? Y del diagnóstico y como de esta visión que tú pones muy clara en cuanto al equipamiento, tendría que verse reflejado en los proyectos. Es decir, cuáles son los proyectos que se está planteando ¿no? en el horizonte de planeación en materia de infraestructura, de servicios básicos, de equipamiento. Entonces, bueno, eso tendría que verse reflejado en la parte de proyectos y en la parte de instrumentación, en la parte de financiamiento, en los participativos, también tendría que estar ligado con estos proyectos. Es decir, ¿qué proyectos se están planteando y cómo se van a realizar, ¿no? ¿Con qué recursos o a través de qué? ¿Y quiénes son los responsables dentro del ayuntamiento de hacer que esto suceda? Entonces, me parece, ¿no? Muy importante y muy puntual esto que señalas y que son observaciones que digo que generalmente todos estamos, o la mayoría estamos, ¿no? Como mucho viendo, ¿no? Las densidades y las alturas, pero esta parte de los proyectos es importante. Entonces, me parece que eso es una aportación, una observación que es necesaria, ¿no? Que se haga y que sí, los programas tienen que establecer esta parte de los proyectos. Aquí nada más hay que considerar que la parte de operación de los equipamientos no es competencia del instrumento, la dotación de los equipamientos, ¿no? Contemplar que existan las unidades para poder dar atención en materia de salud, en materia educativa. Entonces, incluso también proyectos que puedan vincular, ¿no? Como MIPYMES o que vayan, digamos, encaminadas a la parte la parte social y económica. También, digamos, eso puede quedar establecido dentro de los programas. Entonces, bueno, eso. Senda tiene Mano levantada. Gracias, Gaby. Soy Mario, me faltó cambiar el nombre. Muchas gracias por la explicación. Nada más yo quería sumar a lo que estaban mencionando ahorita, es recordar que este instrumento va a entrar a un sistema de ejecución imperfecto dentro de la administración pública. Y lo que acaban de hacer ver es justo eso, ¿no? Hace falta mantener este esfuerzo de visibilización y de atención y exigencia hacia este sistema de aplicación imperfecto que tiene que ver con bases de datos de otras fuentes, dígase INEGI, dígase Catastro, dígase cualquier otra del ayuntamiento, para que se pongan en orden, ¿no? Me parece que es bueno que salgan este tipo de dudas o de preocupaciones, pero aquí la invitación es justo a que no terminen con el proceso del instrumento, no tiene que ser mantenerse y hacerse esa exigencia ante el sistema de ejecución, porque además el instrumento no va a quedar escrito en piedra, tiene la posibilidad, incluso si sale tal como está, sin modificarse nada, de solicitarse adecuaciones a los planes de desarrollo urbano. Establecen de repente un término para que se hagan, pero formalmente podrían hacerse casi al año siguiente, ¿no? Si se encuentran nuevas circunstancias o hay bases de datos suficientes, o sea, como la solicitud podría hacerse. Entonces, me da gusto que esté este tipo de iniciativas. Creo que, y reitero la invitación a que se hagan y se mantenga la exigencia ante las autoridades
y de los 3 niveles, ¿no? Municipal, estatal y federal, decir, oye, no tienes información, ya hicimos un PDU y se escudó en información insuficiente, ¿qué hay que hacer? Y pues quien tenga que hacerlo, dígase SST, dígase Junta Estatal de Caminos, dígase INEGI, dígase Catastro, RAN, es justo eso. Quienes están viviendo el territorio ya han visto cómo no tener este sistema imperfecto, incluso de bases de datos, genera documentos imperfectos, ¿no? Que a lo mejor cumplen en el papel con el proceso, pero no en el fondo con llegar a ser funcionales. Además, nada más recordar que igual el instrumento va a pasar un tamiz legal, ¿no? En caso de que incumpla alguna circunstancia legal o alguien se sienta afectado en sus derechos, esto va a pasar por procedimientos legales en su momento. Cambio, gracias. Sumando lo que dice Mario, y eso es lo que hemos repetido entre nosotros de las OSCs, este proceso nos enseña, como imperfecto como es, como dice Mario, nos enseña que pues nos falta camino por recorrer, ¿no? Como comunidad, y podemos empezar a informarnos para exigir y colaborar hacia mejores cosas. Quería, Mario y Gaby, tiene Bárbara aquí una pregunta en el chat, que estas audiencias virtuales surgen por la ley general o estatal, que porque en el PDU-CP de 2018 no recuerda que se hayan hecho así. Yo tengo entendido que esto es por la Ley General de Asentamientos Humanos, ¿no? Estos procesos están marcados por esa ley. En el caso, la ley de Baja California Sur establece en el artículo 17 que se tiene que someter a consulta pública los instrumentos de planeación. Desconozco el proceso del programa de centro de población, pero bueno, sí está establecido en la ley y entiendo que estas audiencias públicas son solo parte de este proceso, pero bueno, Mario seguramente nos puedes ayudar. Gracias, Gaby. Efectivamente, la consulta pública es lo que está establecido en la regulación estatal. Ni la federal ni la estatal establecen las audiencias públicas o el proceso de cómo tendría que hacerse la participación pública en la elaboración del PDU. De hecho, esa es una de las faltas que tiene la regulación estatal porque no se homologó a la federal. De hecho, la federal establecía que la ley estatal iba a decir cómo era la participación, pero la ley estatal nunca se actualizó. Entonces, digamos que están siendo un poco como prueba y error por parte de las autoridades de cómo se hace o algún mecanismo de participación. Básicamente están aplicando el tema de pues, cómo se puede hacer mientras esté la participación. Entonces, no tienen un fundamento como tal. Podrían agregarle un fundamento de participación pública genérico, pero no están ahorita, digamos, establecidas en un artículo dentro de una regulación. Recordar que nuestra ley estatal es muy vieja, todavía más vieja que la ley federal, la ley general, perdón, y nunca se han homologado. Cambio. Y es un ejemplo de esto es que el proceso de actualización de planes de desarrollo urbano en el municipio de Los Cabos se ve diferente. Ahorita que acaban de ellos también anunciar que están en esas. Pero bueno, estamos en el municipio de La Paz acá, y acá un poco, puede ser un poco en respuesta a la exigencia de ciertas OSCs, academias y grupos que se han abierto más a procesos más participativos y más transparentes con audiencias más seguidas, ¿no? A falta de que la ley estatal lo establezca. Pero yo creo que fue por eso, Lina. Perdón, que uno que lo mencionas, pero justamente fue por eso, porque sí. Como no estaba considerado desde el inicio, si lo pueden ver en el proceso, no estaban considerados los espacios de participación de esta manera, y fue justo gracias a la exigencia y la presencia en el proceso. Entonces, eso es una lección también aprendida de este tipo de procesos. No nos quería echar porras solos, pero un poco gracias a la coordinación que han tenido muchas OSCs es que hemos logrado un poco más de transparencia y de información. Entonces, bueno, pues nos excedimos un poquito y ya hemos perdido 3, 4 participantes, pero pues muy buenas preguntas, muy buena discusión. Buenísima tu explicación, Gaby. Creo que, como siempre les digo, podemos hacer
mejor nuestra tarea cada vez que nos explican algo, cómo vamos La Paz, Semda y compañía. A los miembros de nuestras comunidades que se conectaron, pues muchas gracias, vecinos, residentes, amigos, compañeros, compañeras, vecinas, residentes, todos. Gaby tiene la idea. ¿Dónde estará disponible la grabación? Muy buena pregunta, Bárbara. ¿Cómo vamos a Paz, tal vez? ¿O? Sí, o sea, ¿cómo vamos La Paz? Compartiremos el link para que puedan revisarlo. Y si nos quieren dejar un correo, pues yo los puedo o podemos entre todas aquí invitarlos de nuevo a una siguiente sesión. Es lo que iba a decir, Gaby tiene la idea, como mencionó durante el taller, de hacer otro pronto. Sí, pensaría, ¿no? Y lo que proponía hace un rato es como que ahora nos vayamos a trabajar y a revisarlo, ¿no? Que ese era el objetivo, como tener muy claros los elementos para poder revisar y aplicar y hacer ejercicios. Y sobre todo en o sea, yo lo menciono porque entiendo que es la parte más complicada a veces, la aplicación de las tablas de uso de suelo, de las fichas, y que en ¿no? Algunas personas del sargento y de la ventana ya hicieron ejercicios sobre el territorio, sobre lo real, y a partir de eso creo que se pueden como hacer propuestas específicas sobre todo en esta parte de los usos de suelo. Entonces, pues la propuesta sería que vayamos a leer, a revisar, que queden por escrito todas las observaciones, propuestas, comentarios dentro de estos canales que ofrece hoy la consulta pública, y que más adelante, pensaría que a finales de este mes, pudiéramos tener una sesión con ejercicios muy puntuales. Podemos organizarlo desde antes para poder hacer ejemplos, o sea, ponernos a hacer un taller, de verdad, donde, digamos, a ver, vamos a aplicar esto que dice que aplica aquí de turismo de alta densidad, cómo se ve en cada uno de los sitios. Entonces, pues esa es la propuesta y es, digamos, la invitación de este lado. Y pues eso, a que revisen, lean y de verdad hagan todos sus comentarios por escrito, y pues que podamos ir programando un taller si así lo decidimos.